Haddad, y es que hoy va a presentar su libro Colosio y Ruiz Massieu 20 años después. Lo va a presentar precisamente hoy en el aula de seminarios, doctor Guillermo Flores Margadán de la UNAM. Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿me escuchas bien, Chuy? Sí, yo perfectamente. También aquí, pues primero que nada, un saludo afectuoso a Chuy Sevilla y a toda la familia Sevilla Oropesa. Muchas gracias, Humberto. Y entiendo que querías que comentáramos el contenido de mi libro que se presenta el día de hoy a las 5 de la tarde en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así es, Humberto. Bueno, mira, ese es un libro que le debía yo desde hace mucho tiempo a quienes tienen interés en la defensa del Estado de Derecho y de las instituciones de nuestro país. El libro se titula Colosio y Ruiz Massieu 20 años después. En ese libro están contenidas no las opiniones mías, yo no doy opiniones a título subjetivo o personal. En ese libro presento las pruebas documentales que existen en archivos de los Estados Unidos y documentos que fueron desclasificados recientemente por el Departamento de Estado en Washington. Entre esos documentos se encuentra solicitud de detención con fines provisionales para extradición del entonces diputado Manuel Muñoz Rocha, a quien se le tiene localizado en la ciudad de Brownsville, Texas, el 8 de octubre de 1994. Lo que luego se supo en el Consulado General de México, porque la información fue entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte Federal de San Antonio, es que a partir del 19 de octubre se encontraba escondido en San Antonio, Texas. En alguna ocasión reunido en una mesa de exgobernadores, amigos, me fue presentado el general Tomás Ángeles Bajuarare. Y cuando le dije, general, mucho gusto en conocerlo, entiendo que hasta hace unos cuantos meses era usted el subsecretario de la Defensa, me dijo el general Ángeles, pues el gusto es mío, licenciado Hernández Haddad, porque usted tiene un lugar muy especial de respeto con nosotros. Cuando usted, siendo cónsul general de México en San Antonio, Texas, informó que el diputado Muñoz Rocha se encontraba escondido en San Antonio, Texas, le tomó 24 horas a los agentes de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional localizar el lugar exacto donde estaba escondido en el estado de Texas el diputado Muñoz Rocha. Yo sé que muchos cantaron, bailaron, se alegraron de ver que fue infructuoso el esfuerzo institucional, jurídico, que hice como cónsul general de México al explicar la gravedad de esos hechos y los efectos criminogénicos que tiene sobre la vida del país, una vez que esas infiltraciones en la estructura política de un país convierten en fuente inagotable de nuevos delitos y complicidades esas conductas que de origen no solo son ilícitas, sino que abren una escuela de criminalidad política muy peligrosa que termina por frenar y obstaculizar el progreso de las gentes. De modo que el libro, titulado Colosio y Ruiz Massieu 20 años después, se lo debía yo desde hace muchos años a mi país, pero no tenía las pruebas documentales que finalmente este año fueron desclasificadas por el Departamento de Estado en Washington y ya permiten tener una visión muy clara del problema. Este es un trabajo de investigación, Humberto. Es un trabajo de investigación basado en mi experiencia como funcionario, como diplomático y como abogado. Ahora, y aclaro en el libro cuál fue mi relación con las víctimas de esos dos asesinatos políticos. Con ninguno de los dos pasó de ser un breve, cordial encuentro en actos del PRI. No tuvimos mayores convivencias ni intimidades. A Luis Donaldo Colosio lo conocí cuando él era diputado federal por Sonora
y presidía la Comisión de Programación y Presupuesto, y yo era senador por Tabasco y secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y a Ruiz Massieu solo una vez lo saludé en un encuentro cordial en una calle de Taxco, Guerrero. En ese momento él era gobernador de Guerrero y yo era senador por Tabasco. Nunca más volvimos a verlo. Pero de Colosio recibí un saludo muy afectuoso cuando mi secretaria, la señora María Luisa Saltijeral, me llamó para informarme que el que había sido mi despacho en el Senado por 6 años, se lo habían asignado al senador por Sonora, Luis Donaldo Colosio, y que me tenía 2 noticias, me dijo mi secretaria. La primera, que me mandaba a decirle Donaldo que cuando nos veíamos para platicar, y la segunda, que ella había quedado ratificada por su excelente trabajo y que se integraba al equipo de Colosio. Y ya para ese entonces era claro el mandato. A mí me mandaban al extranjero como cónsul general de México en Estados Unidos, a donde 6 años después irían a recalar aspectos esenciales de esa investigación que fueron ignorados y que el libro presenta de manera documental sin que yo dé opiniones. Simplemente expongo cuáles son los documentos que obran en poder del gobierno de los Estados Unidos y se plantean preguntas, no opiniones. Y la pregunta esencial, Chuy, es ¿qué vamos a hacer en defensa de las instituciones del país? ¿Qué vamos a hacer en defensa de la legalidad, las garantías de seguridad jurídica, que son las que nos amparan a todos los mexicanos? Hay que darle una respuesta ciudadana, organizada. El país tiene una gran oportunidad en este momento para verse a sí mismo con optimismo y con una ruta reconstructiva de las instituciones y el buen funcionamiento que México debe de tener. Ahora, está ubicado Muñoz Rocha, me dices. No, yo lo que te digo es que los documentos lo ubican en el momento en que no lo encontraban, lo ubican en el estado de Texas. Esos documentos no son de una persona, son de gobierno. Y ahí están en el libro para quienes en algún momento bailaron, festejaron y se rieron en lo que consideraron era un esfuerzo inútil, para valorar hoy qué haremos los mexicanos como obligación con nuestro país si lo que está en juego es el funcionamiento institucional de las garantías de legalidad que debemos de asegurar estén vigentes para todos. Las investigaciones después de aquello, bueno, tú has seguido investigando, pero el Estado mexicano, ¿qué ha hecho? ¿Qué tienes ahí al respecto? Han guardado silencio y bueno, hoy habrá un panel de 3 investigadores jurídicos de la UNAM en el instituto que van a diseccionar la investigación, los documentos, el libro, y yo al final haré una presentación en donde explicaré, primero que nada, que cuando hice mi juramento en la Facultad de Derecho de la UNAM para obtener el título de abogado, mi juramento quedó centrado en un compromiso con la justicia, que le recuerdo a la barra de abogados de Tabasco. En Tabasco tenemos excelentes abogados, juristas de primera magnitud, que hoy más que nunca los abogados mexicanos tenemos una responsabilidad inocultable para salir activamente en defensa de las instituciones que aseguren que el país puede vivir bajo reglas de derecho y no en la barbarie. Y segundo, abordo la responsabilidad que tienen las instituciones de procuración y de administración de justicia, porque no existe, Chuy, un modelo de desarrollo económico que pueda darle prosperidad a las naciones si no comienza por dar garantías de legalidad. En la ilegalidad y el abuso no hay ninguna nación que pueda progresar. Y eso es lo que debemos de resolver en México si realmente vamos a salir fortalecidos de esta crisis que se ha detonado con los asuntos que en las últimas semanas han hecho ver a México ante el mundo como un país que tiene necesidad urgente de fortalecer sus instituciones de derecho, su capacidad de investigación y de que los órganos de seguridad del Estado mexicano estén actuantes y vigilantes
antes de que los daños se vuelvan irreparables para el funcionamiento económico, social y político del país. ¿Hoy México vive en la barbarie, Humberto? Hoy el mundo ve a México como un epicentro de actos de barbarie, pero debo recordarte que tenemos la capacidad institucional y la experiencia para mostrar un México de instituciones. México no es un país de bandidos. México es un país donde hay bandidos que se han hasta el día de hoy hecho pasar impunes, pero la capacidad institucional del país es mucho mayor que los abusos que temporalmente puedan cometer o los crímenes que momentáneamente puedan conmocionar a la opinión pública internacional. ¿Hay bandidos en el gobierno y en los gobiernos que están de alguna manera influyendo para que esto suceda así? Es evidente, Chuy, que hay en las instituciones del país conductas antijurídicas por malos elementos que se han infiltrado en todos los partidos políticos, no hay una sola excepción. Es evidente que en muchos casos, salvo honrosas excepciones, los gobernadores del país no están a la altura de la responsabilidad de gobierno que tienen en sus respectivas entidades, en los estados miembros del Pacto de la Unión, de que incluso, salvo honrosas excepciones, hoy por hoy los gobernadores son parte del problema que requiere la formulación de un compromiso de recuperación de la legalidad del Estado de Derecho y de entrega de resultados. ¿El gobernador de Tabasco forma parte de esas honrosas excepciones? Yo creo que tiene ahorita Arturo Núñez Jiménez, a quien habré de saludar en su informe el próximo domingo 9 de noviembre, tiene la oportunidad de mostrar un Tabasco de instituciones. Yo le hago un llamado a los juristas tabasqueños para que hagamos una reflexión seria. ¿Cómo podemos manifestar la vitalidad, la energía social, el empuje de los tabasqueños en un momento en el que el país va a necesitar iniciativas inteligentes, viables, para recuperar fuerza institucional? Ahí tiene Tabasco una gran oportunidad, sobre todo en el contexto de un deterioro de los recursos fiscales que están llegando a Tabasco, que ya representan una merma de alrededor de 7.500 millones de pesos en el ejercicio anual, y que podría aumentar por la merma en la cotización del barril de petróleo y plantear para el ejercicio fiscal 2015 problemas de acceso a recursos para la economía tabasqueña, hoy que se necesitan más que nunca. Pero hoy Arturo Núñez forma parte de esas honrosas excepciones. Mira, Chuy, es necesario decirle a nuestro gobernador que tiene la oportunidad de inscribirse en el contexto del México de la legalidad, de la buena política. Por eso mi llamado no es solo al gobernador. Un gobernador solo y por sí mismo es rebasado por el peso de estos intereses. Hay que hacer un llamado a la conciencia cívica de todo el pueblo de Tabasco y preguntarnos si los tabasqueños vamos a estar del lado de la reconstrucción institucional del país o vamos a ser parte del problema, porque en el escenario de merma de recursos fiscales que se avisora, los efectos de descomposición social, una vez que hay un cuadro de carencias económicas, son previsibles, Chuy. Tenemos que adelantarnos para establecer los nuevos criterios de participación con los que Tabasco debe ser parte de una solución a lo que es una crisis nacional. Y no hablemos de individuos en lo personal, ni de un solo grupo o de un solo partido en lo específico. Este es un problema transversal que está cruzando toda la estructura política del país. Pues Humberto, deseo que haya un buen evento, no dudo que así sea, será como decíamos hoy miércoles a las 5 de la tarde, ¿verdad? Con participación del doctor Alberto Briceño Ruiz, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de Seguridad Social, el licenciado Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, Colegio de Abogados de México, el doctor Alejandro del Palacio, constitucionalista, profesor investigador
rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues muy interesante, ¿eh? Que el moderador será el doctor Ernesto Villanueva, investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Espero que lo presentemos pronto en Tabasco, en alguno de los foros jurídicos o universitarios con los que podamos tener en Villahermosa una buena sesión de análisis sobre un problema tan importante como es qué vamos a hacer los tabasqueños en el contexto de una reconstrucción de las instituciones del país. Bien, pues aprecio tu llamada, Humberto, suerte, éxitos. Hasta luego, Chuy, un abrazo. Hasta luego, saludos.